Bienvenidos a Retablo Musical. Este es nuestro sexto episodio. Mi nombre es Alexander y estoy acompañado de mis compañeros Cómplices. Ronald Coronado. Jonathan. y en este episodio vamos a debatir, hablar acerca de un disco relativamente reciente, salido en el año 2014 y es de una cantautora limeña, muy limeña. Vamos a hablar de Lala y su disco inicial, su disco debut, llamado Rosa. Salido en 2014, mezcla géneros como el jazz, la bossa nova, el valse criollo. Bueno. Sí, este disco comienza por lo más alto. Tiene un concierto de lanzamiento presentado en un local llamado Agarte Catalina, muy cerquita de aquí en Barranco. Barranco es chiquitito y nuestro centro de operaciones es este distrito. Martín Adán lo sabía, ¿eh? El 21 de febrero de 2014. Este disco Rosa ha sido nominada como dentro de los 50 discos de música peruana que dan muestra de nuestra diversidad cultural. Esto por la Dirección de Arte del Ministro de Cultura, del Ministerio de Cultura del Perú. Ha tenido una relevancia tan alta que inclusive los discos fueron vendidos por la Radio Filarmonía. Ah, sí. Sí. 88.3. Sí, sí. Y bueno, vamos a desarrollar un poquito acerca de esta artista, de este disco, que es realmente un disco muy, muy notable para conversar, para debatir, sobre todo para escuchar, porque es un disco del cual hay que poner un poquito de luz tenue, relajarse, sentarse y volar. Sí. Jonathan, ¿cómo llega este disco a ti, hermano? ¿Cómo es que te pega el Rosa de Lala? Bueno, este fue un disco, si bien es cierto, independiente, pero tuvo mucha prensa y tuvo muy buena prensa. Dentro de los medios tradicionales tuvo bastante cobertura, si bien no tanta difusión, pero tuvo mucha cobertura de la prensa especializada. Y algunos críticos que yo respeto mencionaron en muchas oportunidades este disco Rosa de Lala. Y bueno, me aventuré a escuchar el disco como se escuchaba en esa época, ¿no? Por internet. Y me pareció un disco, un disco inicial que cualquiera quisiera tener, ¿no? O sea, claramente Lala es una guitarrista limitada, ¿no? Sus acordes son sumamente simples, y en este disco aún más, pero no por eso sus composiciones son sencillas. Yo creo que es un disco con trampa, de una simpleza media engañosa, sí. Pero que sí refleja la inocencia de las primeras composiciones a nivel estético en cuanto a la música, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad de ver a Lala por primera vez en el Parque La Pera, en San Isidro, y lo que me llamó la atención fue su puesta en escena, que la tenía bastante clara, ¿no? Primero que era una puesta minimalista en cuanto a los músicos, una guitarra, un contrabajo, y ella ya con una propuesta estética claramente definida, ¿no? Vestidos largos, arreglos en el cabello, una figura espigada y una presencia en escena bastante taimada, pero muy controlada de sí misma, ¿no? Como si estuviera tirando hechizos al público y a ella misma. Entonces eso me cautivó, porque no es usual en la escena limeña ver este tipo de propuestas. Eso es lo que podría mencionar de manera inicial. Ronald, no sé tú cómo llegaste a ella. Bueno, la verdad, yo que soy una especie de consumidor promiscuo de la música,
Es un nombre que estaba en mi mente y en cierto punto en la lengua. Pero, valgan verdades, este espacio maravilloso que hemos creado, que es el retablo musical, me ha servido para una excusa válida para poder ahondar más en su música, en su propuesta, y me auno a lo que ya mencionaron mis compañeros, ¿no? Estoy entre la sorpresa y la, ¿cómo decirlo? Mm, Renovación, por así decirlo. Eh, Pasa que la propuesta tanto sonora como lírica de Lala me resulta como una especie de caramelo o golosina que me han dado. Yo la degusto gustosamente, ¿no? Empalagosamente. Y, mm, adelantándome un poco lo que estaba tratando de decir en off record, yo siento este disco como una especie de canción, quizá una especie de obra progresiva de tipo setentera, los pomposos excesos. Pero como bien dijo, hay en la simpleza hay una profundidad y una trampa que te termina enamorando, te termina eh, pidiendo más, ¿no? Y, eh, en resumen, para mí Lala es algo que sabía de oídas, pero que en esta circunstancia me ha servido de excusa para poder ahondar y maravillar. Giovanna Núñez, que es el nombre de pila de nuestra artista, Lala, nace aquí en Lima en el año 1982 y terminó la carrera de filosofía en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de Jesuitas. Lo que ella ha declarado es que le hubiera encantado seguir una carrera artística, tal vez musical. En su momento no hubo los recursos familiares para poder ingresarla en ese mundo y se vio también inmersa en el mundo de la filosofía. Eh, Ella dice no pertenecer a ningún partido político, pero muchas de sus ideas se identifican con alguna tendencia de izquierda, ¿no? Sí, sí, de izquierda, progresista, feminista, además. No ha estudiado música oficialmente, nunca. No es una persona que conozca de partituras y de leer, digamos, música propiamente dicho. Eh, ella proviene de una familia con talento, pero sin recursos para estudiar justamente el talento musical. Y esto lleva a nuestra artista a relacionarse con músicos que entiendan su forma de comunicar música. Es difícil para alguien que tiene sensibilidad musical, que tiene talento musical, pero que no tiene Los conceptos, medios, que no tiene teoría, poder comunicarse con músicos que sí tienen ese bagaje. Y ella se ha preocupado mucho, y lo ha manifestado, en juntarse con músicos que la entiendan, que la alberguen, que le den un lugar seguro donde ella pueda comunicarse de la manera más simple y en la manera en la que ella pueda hacerlo para que puedan, digamos, seguir el vuelo que ella propone. Ha tenido problemas con algunos músicos, sobre todo en sus inicios, ¿no? Donde básicamente era pues marginada o poco respetada por los músicos que la acompañaban, hasta que encontró un grupo de músicos que sí, justamente eso, ¿no? La respetaban. Bueno, luego podremos mencionar algunos nombres de músicos importantes para ella, pero esto, como bien decías, Jonathan, este disco nace con mucha buena prensa, ¿no? Ha salido en la revista Somos, que no es poca cosa aquí en Perú, ¿no? Y ha tenido la oportunidad de no solamente como mencioné al inicio, ¿no? O sea, el Radio Filarmonía ha vendido sus discos, el comercio lo ha entrevistado,
medios importantes le han dado el El impulso, espacio. el Ministerio de Cultura La reconocido. la ha reconocido y ha girado por México, por Chile, ¿no? Sobre todo México, que es un mercado al que me parece ha apuntado fuertemente, ¿no? Por lo que representa, pero es eso, y aún así todavía no hay, no sé si por los tiempos en los que vivimos, por la década en la que existimos actualmente, No se pero ha hay popularizado. como que no es que sea famosa propiamente. Por eso, ¿no? la popularización va por otro lado. Pues. Pero yo sí me atrevería a decir que La es la referente contemporánea de la música, ¿no? Para mí, No creo que haya Sí alguien tan exitosa como ella en el circuito en que se mueve. por eso, para la propuesta musical de la calidad que ella ofrece, pues sí, te puedo dar la razón. Pero para mí, La, tanto como la escucho, tanto como en su, digamos, en la estructura de lo que la rodea para poder propagar su música, me recuerda bastante a Susana Baca. Claro. ¿No? Sí, es Creo que una de hay las que- artistas hay que ir por ahí. admira. Bueno, ahora ¿no? ya un poco aterrizando el aspecto. Y a Susana Baca, como a La le puedes reconocer que en efecto existe calidad, existe belleza, existe arte y todo, pero a nivel masivo en el Perú es algo que le es negado, ¿no? Oye, pero es bien curioso, es curiosa la decisión artística de justamente llamarse Lala, Claro. que es un apodo, es más una cosa Lúdica. lúdica, ¿no? El disco Porque lúdico. tranquilamente pudo haberse ella mostrado al mundo como Giovanna Núñez, como Susana Baca se muestra como Susana Baca, ¿no? Pero no, ella idea una identidad que no es ella misma con su nombre de pila, ¿no? La viene de un juego de palabras que es, ella buscaba como que ella ser la algo de alguien o la algo de alguienes, ¿no? Y al final es la que es la que no es nada para nadie. Wow. Es fuerte, Sí, no. es hasta cierto punto un poco melancólico, ¿no? No, y vanguardista, me suena a la Mucho. escuela dadaísta que apelaba a Como la dices. inocencia, a prescindir de la razón y simplemente manifestar el sentir. Como dices, Paja. algo muy lúdico, Sí, ¿no? Tal vez responde a la generación a la que pertenece, porque pertenece a nuestra generación, Claro. ¿no? Es, Ujú. y probablemente si alguno de nosotros hubiera se hubiera involucrado en una carrera musical o artística, pues también hubiéramos inventado tal vez, ¿no? Alguna cosa que no sea nuestro nombre tan aburrido, ¿no? Es la necesidad también de poder, digamos, generar una identidad propia. ¿no? Identidad artística, ¿no? Claro, en este Además. caso. Sí. Pero, o sea, su identidad estética sí es algo que a mí me llama la atención, porque ella aparece en 2014, es una época en la que ya, digamos, el revival del rock peruano ya había amainado Ya hace rato. y estaban como que apareciendo propuestas un poco más eclécticas, pero lo de ella es sumamente extraño, ¿no? Ella no es más músico que Magali Luque. Uh-huh. Ella no es más talentosa instrumentalmente que Danitze, pero tiene más reverberancia en la escena. Y creo que parte por su engañosa simpleza. Hay un detalle que, por ejemplo, ella se nota claramente que ella compone en guitarra de palo, incluso me animaría a decir yo. Sí. ¿No? Pero hay algo que todos los que comenzamos a tocar guitarra hacemos al inicio: rasguear. Yeah. Ella no rasguea. Ella toca arpegios o notas o cuerdas muy específicas. Busca notoriedad. Luego voy a hablarte de eso, pero entonces, ahí ya te está proponiendo una estética distinta, ¿no? Sí. Que conjuga con su gusto claro por el jazz, el bossa, Sí. Los valses, la música de pop del 70, cosas por el estilo. Bossa nova. Casi Sí. todos los 3 o 4 primeros temas son prácticamente solo ella, con su guitarra. Y hay otro aspecto que me parece que es fundamental en este disco, que es los riesgos vocales que ella asume.
Así. Sí. Son unas florituras muy arriesgadas que en algunos casos les sale y en otros casos no. Y son bien los- yaceros, ¿eh? ajá, Son bien y los yaceros. termina afinando en lo que sigue en su discografía. Ujú. Pero te das cuenta que cuando ella intenta este Mango. ¿no? Sí. Hay la Fitzgerald, hay varias cosas ahí Claro. que ella que te está diciendo, Yacero. yo consumo esto La y lo quiero llevar la acá. Fitzgerald, ¿no? sí, sí, sí. Y mezcla inglés con español y Claro. por momentos hace cuestiones casi a La canción de capela, Mami, claro. ¿no? Ujú. Entonces, ya, esta es una propuesta relativamente nueva para lo que estábamos consumiendo en Lima y en el Perú. Y el valor justamente reside en que no buscaba un camino fácil de contentar el mercado, sino un camino propio, Ujú. ser ella. Y eso me parece que hace Y es más tan ella bonito el resultado, ¿no? porque tiene títulos pues como Mango, Salchipapa, tiene versos en los que dice no me gusta bañarme, no fumo, no bailo, no fumo, no tomo, ni bailo pegado. No, sí, Y eso sí. es original, es fresco, pues. Sí. Es fresco y no necesariamente en una etapa joven de su vida. Ujú. O sea, son canciones que se nota que No está pulido con tiempo. Con tiempo. Han estado ahí Bueno, ella- macerándose, digamos, ¿no? Familiarmente sí, había una influencia muy artística. Como ella no estudió música, sí tenía como esta limitación de decir, bueno, yo me voy por otro lado, pero a la edad de 24 años es que compone su primera canción. Y eso es una revelación para ella porque le brota, le brota una canción llamada Oeste, que es la primera canción que ella compone, que la incluye dentro de este disco debut llamado Rosa, y que tiene mucho, digamos, éxito entre sus conocidos, ¿no? La alaban mucho y ahí es donde ella se da cuenta que, bueno, puede componer teniendo poco o nada teoría musical. Ujú. Y eso, ¿no? Eso también es como notable, ¿no? Cómo te brota algo tan propio, tan tuyo, también contaminado o influenciado por todas las referencias que tienes, Y que ¿no? conecta. Porque tienes a la referencia a Chabuca Granda, porque tienes a Susana Vaca, porque tienes eh, a Fitzgerald, ¿no? Entonces es como, tienes esto, y Sarah aparte, Vaughan. claro, claro, y también tienes, por el otro lado, y está muy documentado esto, que tienes mucho de bachata, mucho de salsa, mucho Sí. de merengue, Sí, sí. amas a Rubén Blades, y entonces tienes una esencia propia que lanzarle al mundo y decirle, bueno, esto soy yo, Ujú. y a ver qué sucede, casi medio de casualidad, casi medio, ¿no? No sabiendo qué hacer, pero al mismo tiempo sabiendo que tienes que relacionarte con la gente adecuada, Ujú. porque eso también es muy importante. La no es un proyecto tan unitario, tan personal. Azaroso es. Tan personal, Sí, no. pues. No. Tienes que juntarte con personas que te van a acompañar y te van a remar ese barco, ¿no? Ese bote te lo van a remar para poder hacer un producto tan bueno como es este disco. Ujú. Que el Rosa me parece que es un álbum debut soñado, ¿no? O Sí, sea, o sea, para comenzar, a pesar de lo que ella dice, no es un disco barato. No. O sea, es un disco que suena muy bien, está Sí. muy bien producido. Producido, exacto. O sea, en esa limpieza hay harta chamba, Claro. hay un buen estudio, hay unos buenos instrumentos, hay buenos músicos. O peca de humilde o qué sé yo, pero yo también he sentido lo mismo. O tal sea, vez lo compara con producciones más O caras, sea, ¿no? mira, yo te lo pongo en este plano. El disco más caro que hizo Rafa Reyes en toda su carrera fue Obsequio. ujú, Y esto suena mejor que Obsequio. sí, sí. A eso voy. O sea, y para los estándares de Lala, este fue su disco más barato.
Ya, pues no, no Ya, pero independientemente de que haya tenido o no recursos, el talento estaba ahí. Sí, claro, Las composiciones son buenas. a eso iba. Al comienzo de este episodio mencionaban la prensa, la buena opinión que tuvo este disco. Pero si no hubiera sido un buen producto, no hubiera pasado nada. No, pues, no. Y estamos hablando de un disco tiene 2014, tiene ya 11 años. Sí. Y a nivel local, nacional, ya el voto es favorable, pero a nivel internacional también Claro, la está girando en México, Ajá. en Europa. Hay un prestigio ahí, ¿no? Ha sido telonera de Mon Laferte, de Alanis Morris, Y Julieta Venegas, Venegas. ¿no? Es un referente acá. pero es como raro, ¿no? Porque ha tocado también con Manuel Chaprado, Sí, ¿no? sí. Con la misma Susana Omar Vaca, Camino. con Jepe. Sí. O sea, Jepe es un pero ¿cómo? cantautor maravilloso chileno. Claro, pero, o sea, ¿cómo logra ser, entre comillas, cómo pasas de ser, entre comillas, un don nadie a tocar con esta gente, a que esta gente consagrada te considere para tocar con ellos? ¿Cómo? Bueno, Porque tu propuesta es buena. Pues. Sí. O tienes, O sea, al tienes ahí- margen de que ha tenido muy buenos relacionistas públicos, los contactos correctos. en su momento, ¿no? El producto, es bueno. Sí. Pero El disco Rosa es bueno. Probablemente muchos dirán que es el mejor de su carrera. Para mí es el disco más consistente que ella tiene. Creo que tiene mejores temas en Samba Puta. Mejor producido. Tiene mejores temas en Samba Puta, pero Rosa es un disco más consistente y más digerible de escuchar que, por ejemplo, el último, Debut, donde Lala se ha aventurado por el merengue y cosas por el estilo. sí, no. No, y también es que se trata de su carta de presentación. Sí, y además... Es como le pasa en el entrevista de trabajo, no va a ser en chancletas. Y toca temas pues, que nos tocan a todos, ¿no? O con el sastre, ¿no? Es un disco romántico, es un disco... Y vamos a andar a las letras. A ver. Las letras son bien lúdicas. Sí, son súper lúdicas. Pues. Son, o sea, entiendo que ella es cantautora. Bueno, la inspiración que se viene es una especie de poesía, ¿cómo decirlo? Cotidiana, erótica, casual, pero muy, muy bien lograda desde mi punto de vista. O sea, no me creo ser un gran conocedor de la poesía y demás, pero te engancha, ¿no? Y creo que tienes algo más que decir, Alex. Sí, justo por la línea en la que iba anteriormente. No solo ha participado con estos consagrados, sino también no solamente ha girado dentro de nuestro territorio, ¿no? Fuera de Perú, ha estado en Santiago de Chile, mucho en México, mucho en México. Es un mercado complejo. No, sí, es un mercado grande, complejo, pero que si te abraza, te catapulta. Sí. Te catapulta de una manera extraordinaria. E incluso ha presentado en Madrid, ¿no? su arte. Entonces... o sea, hoy en día Lala ya no puede tocar en la noche. O sea, Lala es de teatro municipal para arriba. O sea, sí. A ese nivel de artista estamos hablando. Sí, y aún así, lo que yo he sentido, porque gracias a este proyecto es que me hago muy chismoso de estos grandes artistas. En sus entrevistas se nota una simpleza, todavía una despreocupación. Ingenuidad, prometo, ¿no? Ingenuidad, despreocupación por lo que sucede alrededor, que son cosas serias, de adultos, ¿no? Y siento que ella todavía quiere jugar a ser artista, ¿no? Pero jugar todavía, ¿no? A pesar de todo lo que su nombre todavía hoy, ¿no? Ya pesa, representa, ¿no? Pero también se da cuenta, porque es bien curioso, siendo ella la y todo, la he visto en un par de entrevistas donde la gente en la calle pues, no la reconoce, ¿no? O sea, no la saca. Es como que te encuentras con, voy a decir cualquier nombre, Eva y John,
Te encuentras en la calle con Eva Young, sabes quién es, ¿no? La vas a saludar. Justamente por eso al inicio del episodio mencionaba de que el parangón más cercano musicalmente, artísticamente, que tiene Lala para mí es Susana Baca. Susana Baca tiene Grammys. Susana Baca tiene reconocimiento por músicos mundialmente reconocidos como David Byrne de Talking Heads. Sin embargo, si le preguntas a tu vecina de la esquina, no vas a saber quién es Susana Baca. Lo mismo pasa con Lala. Y será que su destino está... La calidad, lamentablemente, en este país no es valorada de manera popular. Y no yendo muy lejos. Y sin ser paternalista, ¿no? Pero es real eso. Mercedes Sosa también, La Negra, las canciones con fundamento, la que dio identidad con su voz, le dio voz a un momento histórico latinoamericano de cambio, de radicalidad, etc. No fue popular en Argentina, ¿no? Más popular fueron los Redondos de Ricota, qué sé yo. Aterrizando y volviendo al parangón, Lala tiene una calidad artística y musical que puede ser comparada con la que tiene nuestra maravillosa Susana Baca. Pero está bien. No hay por qué renegar o por qué cuestionar. Lo que tratamos de hacer en este pequeño espacio humilde, si es que algunos nos escuchan, es tratar de dejar un registro histórico que nos sobreviva a nosotros mismos, ¿no? Porque quienes nos escuchan tal vez puedan aprender, pero aprende con nosotros, porque yo también, por ejemplo, bueno, vamos tocando ahora esta artista maravillosa que, o sea, puedo ahondar un poco lo que trataba de decir, pero me cortaron. El disco para mí, no sé si me voy a prestar a polémicas o no, para mí el disco es como una especie de canción. En todas las canciones para mí son una canción, pero es como una especie de rock progresivo. Tiene sus altas y sus bajas, con sus apuestas de ritmos y géneros distintos. Y han hablado ahí de música criolla, han hablado ahí de fugas de jazz, han hablado de ahí en fin, de cosas lúdicas. Y sí, y es justamente que para mí este disco representa una especie de reto, si se quiere, ¿no? Es una especie de ruleta rusa, con sus altas y sus bajas, pero tiene de fondo una sensualidad maravillosa. Una sensualidad que con cosas cotidianas en sus letras te invita a presagiar y a ojear. No sé, ¿qué tienes? ¿Estás en desacuerdo o de acuerdo conmigo? No, yo coincido. Es que en verdad trato de encontrar parangones en la música peruana y en la música extranjera y siento que es como que ella chapa un poquito de Johnny Mitchell, chapa un poquito de Ella, chapa un poquito de Susana, chapa un poquito de Chabuca. Wow, una orgía, ¿eh? ¿No? Entonces, una orgía musical. Sus referentes están claros ahí y no sé, pues estéticamente agarra de Brubeck, agarra varias cosas y se notan en su propuesta estética, que es la que más me seduce. Probablemente no coincida mucho a nivel de gusto con sus letras, porque son demasiado lúdicas para mi gusto, pero igual tengo que reconocer que como conjunto cuaja, como concepto terminan engranándose todas las piezas. Y eso en la escena peruana es inédito. No es fácil de encontrar. Claro. No es fácil de encontrar un disco que puedas escuchar de cabo a rabo, sentir que fluye bien y tener las ganas de no esquipear ninguna canción. Eso no es fácil de encontrar. Por lo general encuentras discos con 2, 3 canciones que repuntan, los hits, ¿no? Y de ahí algunos rellenos, pero un disco que fluya, que te venda una estética, que te venda una propuesta, que te venda casi una temática. Por ahí entiendo el concepto que tú dices de progresivo. Por ahí lo entiendo, ¿no? Como que hay todo. Pero hay una unidad, ¿no? Es una canción. Exacto. ¿No? Yo no lo pondría como una canción tal cual, porque eso ya me parece más freudiano. Pero sí, por ejemplo, claro, no me juzgues. Me anticiparía, por ejemplo, porque ustedes saben que nuestro podcast tiene una estructura, ¿no?
Si ustedes me preguntan cuál es tu canción favorita, yo no podría elegir una. Por eso es una canción. No podría elegir, porque diría, escúchalo todo. Wow. Es toda una experiencia poder escuchar Rosa, y por eso es que creo que dentro incluso de la discografía de Lala es su disco más consistente. Sí. Para mí, mi canción favorita de Lala está en Samba Puta y se llama Bebés, porque es una maravilla de canción, pero este disco como experiencia conjunta es todo un vuelo. Sí. Y eso es algo que hay que reconocer, y no es fácil de hacer. Es como una novela. La novela, bueno, una novela, digamos, clásica, ¿no? Un inicio, un recodo, un cuerpo, no sé, y un final. El disco para mí es una novela clásica. No puedes prescindir de alguna canción. Y ahondamos un poco más, hacemos una especie de ahondamiento en la propuesta, ¿no? Por ejemplo, Jesús dice: de entre las sombras viniste. ¿Dónde estabas, santo? Tú que la luz del sol ciegas, tanto que tiento mi alma de rodar en vano, tú que a mi corazón piensas. Amanece y yo no retengo nada de mi malestar de millones de años. ¿Dónde está mi no domada pena ante ti, omnicromático? Que no me importe ahora tener lo que quiero, si cada hora en tu amor muero. Claro. Ahí hay una... Pues es una declaración también de amor al Cristo católico, ¿no? Y hay un hambre de infinito que trata de buscar ser saciada, ¿no? Sí. ¿No? Y lo alucinante del caso es que luego de eso, o antes de eso, hay canciones que aluden al cuerpo. Aluden a los cuerpos, ¿no? Claro, al deseo. O sea, insisto. No se confunda con... Para mí este disco es una canción, pero es una canción que te sube y te baja. O sea, te puede llevar a lo mundano y a lo divino. O sea, y lo hace jugando, ¿no? O sea, como la mujer que te enamoras por primera vez en tu vida y haces lo que quieras y te sonríe la cara y ¿no? O sea, te lleva simplemente, ¿no? Ese tema Jesús, de ese tema ella ha declarado, ¿no? Que si bien no es una católica muy practicante, muy ferviente, ella habla revelaciones, ¿no? Ella habla tiene una relación muy fuerte con la figura de Cristo, ¿no? Tal vez por su formación cristiana inicial de sus primeros años, tal vez por una búsqueda personal, pero ella tiene este tema con Jesucristo, ¿no? Y este tema es un tema dedicado específicamente para él. Yo no quería dejar pasar un tema que dejé pasar en el episodio anterior con Pedro Mo, porque en la portada del disco de Pedro Mo hay una fotografía del cusqueño. Sí, el transportador de chicha, ¿no? De Martín Chambi. En este disco de Rosa de Lala, la foto de la portada, si puedes ver, es una doble exposición, ¿no? Tiene una connotación para mí fantasmagórica, ¿no? Sí, hasta un poco siniestra. Es ella, ¿no? Es ella duplicada y es como una especie de encierro desesperado, ¿no? La fotografía fue realizada por Alexandra Wendorf. Sin embargo, he querido encontrar información de esta fotógrafa y no he encontrado. Así que si por ahí... y esto es un reclamo con respecto a Lala y con respecto a nuestro artista anterior. No hay información oficial, digamos, que se haya recabado, que se haya juntado, digamos, con toda la información de data oficial, ¿no? Claro. De estos artistas. Y esto es un síntoma también de lo ocultos que están para la indagación de curiosos. Sí, porque para recrear el contexto. Sí, es una deuda que tal vez tenemos los fans, claro, ¿no? Pero es un trabajo que le corresponde al artista también. Claro. Y me parece importante señalarlo. Y es válido que lo menciones porque, o sea, eres fotógrafo y obviamente que
la propuesta visual del disco te llamó la atención, querías tener más información, no la tuviste, así que lo tuyo es como una especie de salvavidas que quieres que te lancen, ¿no? Pero... No, pero alguien por favor ponga los datos de la en Wikipedia. Alguien por favor hágalo. Lo pido por favor. No, pero volviendo a las letras, me parece que hay cierta discrepancia de tu parte, Jonathan, en cuanto a mi visión de que es un disco que puede tomarse como una canción entera, que tiene sus altos y sus bajos con sus ritmos. No, o sea, yo lo complementaría, ¿no? Porque, o sea, si a nivel de letras, yo sé que, por ejemplo, Mamífera tiene una letra hermosa. Es muy fuerte. No, sí. O sea, es poesía. Sí. Sí. Es poesía muy en la línea hasta de Martín Adán, hasta en eso es barranquina ¿no? O sea, es vecina. No es fácil encontrar un verso en la música popular que diga: en tus manos encontré un dolor liminal. Eso es muy chabuco. Sí, es muy fuerte. Eres mi maestra en esta vida, me enseñaste el amor en negativo. Todo lo que he vivido está prohibido y todo lo que anhelo no es lo mío. Tengo un apocalipsis dentro mío, me pateo los pies cuando camino. Para hacer algo entero es esta vida. Debo dejarte a un lado, orquídea mía. No, es un tema hermoso. Sí, no. Es un tema hermoso. Esta mujer juega con los cuerpos y con las mentes, ¿no? Y eso tiene su mérito, definitivamente. Es una ruptura también con la figura materna, porque ella en el concierto de presentación del disco, o sea, es como una especie de ruptura con amor. Te amo, pero debo alejarme de ti. Y ella lo dice, ¿no? Es una canción por el Día de la Madre bohemia. Y yo lo amarro mucho con las cosas que ella dice, que su música, sus letras, su arte está muy poco distante de ella. O sea, las cosas que ella vive las expresa musicalmente. Sí. Y las letras reflejan cosas que ella estaba viviendo en ese momento, claro, o las ha vivido, o las vive todavía. Como todo buen artista, ¿no? Mientras lo haga honestamente, pucha, y a mí, se nota. En particular, por ejemplo, yo te comento como experiencia personal, yo cuando escuché este disco, la primera vez hace 10, 11 años, había una canción que se llama Deja, ¿no? Y yo pensaba que trataba de un poco una relación romántica de pareja. No, y ahora tengo una perspectiva de papá, sí, y veo que le está hablando a su hijo. Y lo dice. ¿No? Y yo no he tenido ese dato, pero ahora lo entiendo de una manera distinta, ¿no? Si tú no puedes, invítame un amigo, y no me quiero bañar, no me quiero acostar, juega conmigo, ¿no? Y literal, eso es algo que yo estoy viviendo. Claro, sí, hace unos días te vi. Mi hijo me dice, un personaje de peluche. No quiero dormir, quiero jugar. Ya. Y Lala ha sido capaz de capturar ese momento y ponerlo en una canción. Sí. Igual en el conectar. En el concierto de presentación del disco, ella habla exactamente, precisamente de este tema, Deja, ¿no? O sea, lo presenta, ¿no? Y es bien curioso porque dice, una vez que yo empecé a hacer música, yo empecé a ver cómo la gente empezaba a tener una relación conmigo de mucha dependencia emocional. Probablemente esté hablando de algunas parejas emocionales, sexuales, ¿no? No, y es válido eso, porque claro, el arte también es una ruta de escape para poder sobrevivir al hartazgo de estar vivo. Pero ¿no? Ella veía que esta misma dependencia emocional se la manifestaba a su hijo. Wow. Entonces ella decía, wow. Sí, pronto, eso es fuerte. De pronto mi hijo me muestra una dependencia emocional altísima, pero luego gente adulta lo hace conmigo también. Claro. Entonces a ella crea Deja a partir de esta situación, pero dice, se la dedico a mi hijo porque también tengo que dejarle el mensaje de soltar, ¿no? Un poco, o sea, dejar un poco la intensidad, ¿no? Me pareció una sacada de vuelta porque ahí te das cuenta de lo profundo que es la composición de ese artista. Y se confirma en todo caso la sospecha,
la opinión de Jonathan, ¿no? De que bajo esa simpleza hay una profundidad que uno redescubre, porque el hombre lo escuchó hace 10, 11 Una años, el simpleza disco, engañosa, ¿no? lo vuelve a Como bien escuchar dijo hace Jonathan. 5, lo vuelve a escuchar ahora que es padre y encuentra una nueva significancia y que lo enriquece. Y eso es maravilloso, ¿no? Sí, y hay detalles estéticos del disco que también creo que hay que valorar, ¿no? Sí, no, o sea, El disco viene con trabajos, hay charanguitos, no, las guitarras están muy bien musicalmente es un elixir, es un manjar, o sea, o sea, no es que quiera presumir de ser melómano o lo que sea, pero escucho a jazz, escucho a Ella Fitzgerald, a Sarah Vaughan y me encuentro sometido a los dictámenes de la. No, y aquí no quiero ser... Soy serrano, pero disfruto de música criolla y también me da mi criollismo. Aquí no quiero Mi ser lado negro, ¿no? ingrato como si tal vez lo he sido en un par de capítulos anteriores con los músicos que acompañan al artista. Y sobre todo por este feeling que siento que, bueno, yo lo voy a llevar a mi terreno. Le siento el feeling a lo Morrison. Jim Morrison, ya. Jim Morrison, ¿por qué? Wow. ¿Por qué? Porque Jim era una persona extremadamente tímida. Poética. Era más, claro, él no era músico, no era cantante él decía ni que frontman. más le interesaba que su mensaje como poeta que Cuando como Jim Morrison empieza, cuando The Doors empieza a obtener popularidad, él empieza a salir en revistas como un sex symbol, ¿no? Y algunos productores musicales le dijeron, abandona a estos músicos porque tú solito puedes hacerla. Y él dijo, no, porque yo me escudo en ellos, mi timidez la resguardo con ellos, y yo más bien, y ahí es donde empieza él a engordar y a dar una imagen cero de revista, ¿no? En fin, pero esto lo he enlazado con Lala. ¿Por qué? Porque ella también tiene este tema y este rollo con los músicos con los que se junta. Debe tener el espacio y el ambiente suficientemente seguro para ella como para poder expresarse. Y aquí, ¿no? Los menciono uno por uno, no me voy a tomar mucho tiempo. En la percusión y el bajo, Laura Robles. En el trombón y bajo también, Johannes Lauer. En saxo, flauta y charango, Junior Pacora, ¿no? En la guitarra, José Pablo Manajowski. Y en el violonchelo, Phil Uno. Músicos que respetan la forma de comunicar de Lala, ¿no? Músicos que ella encontró en el camino, en su camino artístico, en su camino en la carrera en la que ella se ha desempeñado, en las que ella encuentra la confianza suficiente para poder expresar y comunicarse. Me parece un acto de justicia, un acto de justicia mencionarlos también. Sí, reconocerlos. Sí, sobre todo porque hay más de uno que... Sí. Me hiciste un poco recordar tus palabras ahí en el Joplin, pero volviendo, ¿cuál es tu canción, digamos, que más te ha atrapado en este disco de La Rosa? Mira, yo voy a decir que Mamífera es un parteaguas del disco. Toda la primera parte está, como dijo Jonathan, arpegiada, pero Mamífera, y esto ya lo digo desde un punto de vista personal. Primero, Mamífera es un rasgueo. Es, digamos, el lugar, entre comillas, seguro de quien toca básicamente la guitarra, ¿no? El rasgueo es el lugar seguro. Y Mamífera está dedicado a una figura que es, digamos, dentro de Latinoamérica lo más grande, que es la madre, ¿no? Pero además es doloroso, porque es un tema que rompe de alguna forma con esa figura, se aleja, ¿no? Y hay un dato ahí que es como curioso. En la presentación en vivo del disco, en esta canción, ella se equivoca. Hay una desafinada donde ella misma dice, ¡ay! Y eso humaniza mucho más el tema. Le tengo mucho cariño a Mamífera.
le tengo demasiado, demasiado cariño. Podría escucharlo muchas veces porque no sé si es que es la progresión, si es que es el feeling, el tema, pero no, es Mamífera para mí es el tema, mi tema favorito del disco, pero no puedo dejar de mencionar a Oeste, ¿no? Oeste es una canción que es para mí el soundtrack de una Y película. es el anuncio, ¿no? Porque era de sus inicios y demás, ¿no? En tu caso, Jonathan, ¿qué canción? No, yo me reafirmo, yo creo que el disco se tiene que escuchar por completo. No creo que haya un tema que destaque por encima de los demás con mucha luz. Creo que es un disco que de principio a fin se puede escuchar y se puede disfrutar. Solamente para un poco replicar lo que está diciendo Alex, si bien es cierto hay un rasgueo en Mamífera, pero es un rasgueo de chacarera, que Sí. es como que es esta música tradicional paraguaya, chilena, y argentina. eso no es fácil. No, Es otro ritmo, es otra cadencia. tienes Y no es el típico rasgueo No. de cuando tocas Oasis o Lívido. Sí, No, sí, es otra cosa. Y hasta en eso es especial, Lala. Sí. Tú, Ronald. Qué hermoso. No, yo ya lo adelanté. Me debatía entre Mango y Animales y me decanto por Mango, porque entraña dos cosas: la inocencia y a la vez la pérdida de inocencia, o sea, y digamos, mi sustento es la letra, ¿no? Sobre la sombra de un cuerpo se construye una oración. En el tiempo que te tengo, imagino tu canción. Y si la primavera nunca llega, dormiré hasta mi verano, donde con la onda marina me lave de desengaños. Y ahí viene la parte, como les dije, la vanguardia dadaísta, ¿no? Apelar a la inocencia del hombre, cuando no sabíamos que era lenguaje ni idioma. Es paja, me encanta. Y yo me sumerjo y wow. No, algunos por ello nos han dicho que somos una especie de espacio carente de polémica, pero hermano, ¿para qué dar polémica si lo que tratamos es de difundir cosas que se hacen en este espacio, en este territorio tercermundista llamado Perú? Sí, o sea, necesitamos que se pongan oídos y corazón a estos artistas y escuchen Mango o escuchen el disco entero, como yo me adhiero a tu pedido, Jonathan, y también a Mamífera, que mencionas. Él sin ser padre, bueno, él es padre, pero tú sin ser padre has encontrado una sensibilidad, una riqueza en esa canción, y es bonito eso, que un artista logre eso, que tenga que vivir cosas que no has vivido todavía. O sea, puta, te puedes morir tranquilo y ser testigo de eso y ya. Bueno, hemos hablado de Rafa Raez, Susana Baca, Iván Cruz, Lívido, Pedro Mo, y creo que este es el disco más contemporáneo del que hemos hablado hasta ahora. Seguimos en un espectro limeño del tratamiento del retablo y creo que ya comenzamos a expandir nuestros horizontes. La trivia, ¿no? Así que este ha sido nuestro episodio para hablar de La. Es un gran disco, como lo ha mencionado Ronald, como lo ha mencionado Alex, disfrútenlo. Y bueno, le dejamos la trivia con Ronald de nuestro siguiente episodio. El soundtrack de aquellos que buscaban una oportunidad en la Lima que te niega. Mezcla de lo propio y lo ajeno, entre chavetas y media luna. Ahí lo dejo. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Esto ha sido Retablo Musical. Chao, chao. Chao amigos, chao.